Segunda de Corintios, quiero que abra su Biblia, capítulo 10. Es impresionante saber que hay pensamientos cautivos en la mente que necesitan liberarse para que haya un mejor fluir de los dones y de la vida espiritual. Esto es parte de la guerra y la batalla espiritual que debemos de librar. Y es interesante entender este tema, hermano, porque liberar pensamientos cautivos de la mente nos va a hacer más efectivos dentro de lo que pedimos o cuando oramos. ¿Por qué? Porque hay como un regulamiento en las palabras. Es decir, cuando uno está liberando pensamientos cautivos de su vida, uno ya es más sabio, por decirlo así, o más precavido, mejor la palabra. Más precavido en orar. Es decir, ya no ora solo por orar, por mencionar palabras, sino que cada palabra que uno usa, cada palabra que uno va a hablar delante de la presencia de Dios, ya es mucho más pensada, porque uno necesita que Dios conteste a aquella petición. Pero es tremendo. Yo ahora por mucho tiempo he visto este versículo que le voy a citar, pero no me había puesto a meditar bien sobre él. Y es tremendo porque mire cómo dice segunda de Corintios 10, vamos a ir versículo 4 al 5. Dice: porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Oiga, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y aquí está, mire. Y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. ¿Oyes? Si usted nota, hay pensamientos que están en cautiverio, que están en el poder del enemigo, que están en prisiones espirituales. Oiga eso, qué tremendo. Por eso, hermano, hay que liberar la batalla de la mente a través de llevar los pensamientos cautivos para que obedezcan a Cristo. Si no, hermano querido, vamos a tener muchas trabas en nuestra relación con Dios. Mire, si vivimos una vida religiosa en el Evangelio, nunca vamos a poder vivir una libertad verdadera. No lo vamos a poder lograr. Como millones en el mundo viven un evangelio religioso, monótono, cuadrado. Por lo tanto, hermano, los pensamientos cautivos no son liberados. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces el lenguaje o el diccionario del infierno lo usamos hasta con risa y con chiste, si nos ponemos a pensar bien. Usted sabe, hermano, yo no sé si usted ha escuchado expresiones que son ya mecánicas en nuestra vida. Otras no, por supuesto, porque de repente salen, pero hay cosas que están ya incorporadas, que son pensamientos cautivos ya que están allí en la mente, o que están ahí, hermano querido, prisionados y que no nos damos cuenta. Por ejemplo, aquellas expresiones que dice: me quiero morir. O, ¿sabes qué? Me mato vos. O te voy a matar. O malas palabras. Que uno no le pone mucho énfasis o cuidado a esas cosas. Sin embargo, son expresiones negativas. Que, hermano querido, el enemigo ha tomado un fragmento y lo ha encarcelado y ha hecho que esta persona viva, hermano, con ese pensamiento incluso hasta toda la vida.
Yo recuerdo que cuando yo empecé a verificar mi modo de hablar, mi modo de pensar, me empecé a dar cuenta que habían cosas que yo mismo estaba derrotando en mi vida, porque yo mismo las estaba hablando. Pensamientos que traía cautivos desde el mundo, que, hermano, me hacían que los dones o el Espíritu no fluyera abiertamente en mi vida. Claro, para nosotros esto es como insignificante quizás a veces, pero son zorras pequeñas que echan a perder grandes bendiciones. Mira, a muchos les sale con tanta facilidad porque ya están cautivos, ya hay una cautividad en la mente. Por eso les sale con tanta facilidad. Y usted se asombra, incluso hasta nuestros propios hijos les ha pasado, que les sale con tanta facilidad, pero ellos es como que no te das cuenta porque hay un fragmento que ha arrancado el enemigo y lo ha aprisionado para que yo me mantenga en derrota y después me pregunte ¿por qué? Entonces esto quiere decir que ahí hay un lugar de cautiverio en donde se estará trabajando un fragmento del alma. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando, hermano, o cuando se partió el alma, mejor dicho, por algo negativo, el enemigo, hermano, se aprovechó. Por lo general, cuando el enemigo fragmenta el alma o el corazón, es cuando ha pasado algo duro en nuestra vida, o hemos tenido un trauma, o hemos tenido una prueba grande, o has tenido un accidente muy emocional que te hizo, hermano, incluso hasta dudar de Dios. Ahí se partió, el enemigo se aprovechó. O una frustración, o hermano querido, algo que te sucedió fuerte en la vida, que te conmovió el alma, hermano, y ahí el enemigo en ese momento, como no estabas preparado, se aprovechó y tomó un fragmento y lo cautivó. Quizás no tenías temor y empiezas a sentir temor sobre algo. Y dices, bueno, ¿por qué? Y empiezas a sentir aquella angustia y dices, ¿cómo? No entiendo. Y en la vida empiezas a sentir cosas raras. Lo más grande es que por la fe podemos liberar esos lugares porque ya nos dieron autoridad y estamos ligados y somos un espíritu con el Señor. O sea, tenemos que aprender a ejercer la autoridad para sacar esos fragmentos y que el Señor los sane, para que de esa manera vayamos madurando hacia, hermano querido, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso, y esto es tremendo e interesante también que veamos en una dimensión este versículo que le voy a citar, porque dice la Biblia que Él nos ha sentado en lugares celestiales. Vamos a ese pasaje para que veamos cómo se escribió acá y cómo Dios nos habla en tiempo pasado, pero nosotros todavía no ha sucedido eso. Pero ya por Cristo ya somos propietarios de aquellas bendiciones. Veamos ahí en Efesios capítulo 2, versículo 6. Dice, y con Él nos resucitó. Note que de hecho estás resucitado, pero tú todavía no has partido de acá. Ya de hecho Dios lo hizo. Mire qué interesante. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Oyó eso usted? Espiritualmente todo ya está hecho. ¿Por qué? Porque Jesús bajó a los lugares de cautiverio y recogió todo lo que el enemigo nos había robado, todo lo que el enemigo nos hizo. Él bajó exclusivamente allá en donde están los fragmentos. Si usted entiende espiritualmente, esto es tremendo.
Por eso dice la Biblia también, hermano, Él nos redimió. Él nos redimió, es una palabra que está en tiempo pasado. Él nos redimió, ya está hecho. Ahora el punto es, ¿cómo yo me voy a apropiar de lo que ya está hecho? De la victoria que ya está hecha. Esa es nuestra lucha, esa es nuestra batalla. Y eso es lo que el enemigo no quiere, que el hombre que conoce a Dios sepa esto. Él no quiere de ninguna manera que nosotros entendamos lo que ya pasó para Dios. Y porque la Biblia dice que ya pasaron todas las cosas y Dios está restaurando lo que ya pasó. Lo tremendo es que estos versículos, usted y yo debemos de creerlos. ¿Para qué? Para poder hacerle la guerra a Satanás. Si no, no va a haber otra forma de cómo guerrear contra él. Necesitamos conocerlo bien y entenderlo. ¿Por qué? Porque no se puede hacer guerra desde la tierra, sino desde otra dimensión espiritual contra Satanás. Usted no va a poder hacerle guerra a Satanás en la carne, porque aunque luchamos, dice, aunque estamos en la carne, no peleamos en la carne, porque en la carne no podrá vencerlo nunca. ¿Por qué le digo esto? Porque en el aire, en los cielos, hay potestades, hay principados y lugares de maldad. Está plagado, si usted, hermano, lee la Biblia, está plagado de potestades tremendas. Por eso al enemigo es más fácil atacarlo de arriba para abajo. Y eso es lo que el Señor quiere que comprendamos. Aparte, mire, nosotros no estamos abajo del enemigo, sino debajo, o sea, abajo de Cristo, que es el que está en el cielo. Y esa dimensión es lo que nos quiere llevar el Señor. Por lo tanto, debemos de subir en el Espíritu para que Él esté debajo de nuestros pies. Y solo en el Espíritu nosotros podemos entender esto. Hermano, ¿no será que por eso subían a Pablo al tercer cielo? Para que batallara y ganara desde allí. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, decía Pablo, fui llevado. Y hermano, tenían que meterlos a los apóstoles a éxtasis, al espíritu, para poder ganar las batallas. Y uno tiene que, hermano, estar en el espíritu para poder ganar las batallas. Porque la carne tiene temor, la carne se achicopala. Pero cuando estás en el Espíritu es una cosa extraordinaria, porque es como que te llevan a otra dimensión de poder y te sientes un campeón. Enfrentas cualquier cosa que te se ponga enfrente, no importa si ves que hay mucho peligro. Tú sabes y estás consciente que Dios está contigo y por lo tanto vas hacia ese lugar. No importa si es un gigante el que está enfrente, como David, hermano, le caía la unción del Señor, lo llevaba a otra dimensión y miraba a Goliat bien chiquito. Dice, ese va a ser como un león o como un oso. Hermano, ya que diga va a ser como un león y como un oso, tampoco no es tan fácil. Usted mira un león o yo miro un león, Dios mío, hermano. ¿Qué le parece? No crea que lo va a afrontar tan fácil, pero para él era fácil un león y un oso, porque estaba bajo la unción del Espíritu. O sea, así podía pelear esa batalla. Y por eso dijo, ese va a ser como uno de esos. Así lo voy a afrontar. Y los otros decían, Dios mío, si vos mira, apenas estás crecido, sos un mozalbete, sos un pibe. Pero ustedes no saben cómo Dios me lleva a otra dimensión, decía. Por eso, hermano, el enemigo no lo batalle desde la cautividad, sino siempre unido, ligado al Espíritu Santo, para que sea uno en el Señor. Porque solo así vamos a poder luchar y vencer. Por eso es que se necesita lo que hemos hablado siempre: comunión con el Espíritu, sometimiento, estar con Él, estar en comunión, estar, hermano querido, vivos en espíritu.
O sea, estar, hermano, intimando con el Espíritu Santo constantemente. Entonces la falta de fluir es porque muchas cosas están en cautiverio. El vaso está incompleto y los dones no fluyen. Porque la persona está en cautiverio. Fragmentos han sido sacados y han sido ensuciados. Y entonces el alma, el corazón no está completo y por lo tanto se manifiesta, hermano querido, en la vida. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, y debemos de darnos cuenta, porque eso es lo que quiere hacer Dios en esta noche, en este día, enseñarle a usted cómo ir a ver esas cosas que están en cautiverio y liberarlas. Porque en otras palabras, el vaso de barro está roto y necesita restauración en una área que el hombre sabe dónde debe de sanarla. Y luchar contra esa área y decir, no, yo en el nombre de Cristo voy a vencerla. Lo bueno es que el Señor es el alfarero que a medida que nosotros le permitimos obrar, vuelve a armar el vaso. Y esa es la dicha que tiene el creyente, hermano, porque ¿cuántas veces nos hemos quebrado? ¿Cuántas veces, hermano, el vaso ha caído y se ha, hermano, fragmentado? Y el enemigo se ha aprovechado de eso. Pero bendita sea la misericordia de Dios, que el Señor es un Dios de restauración. Y el vaso tiene que estar dispuesto a entrar a ese proceso, que no es un proceso fácil, que no es un proceso, hermano, que te vas a reír. Pero cuando el alfarero está de nuevo haciendo el vaso y lo está apretando, hermano, es tremendo. Pero lo bueno es que el Señor lo que comienza, lo termina. Y si Él ha comenzado con nosotros la buena obra, téngalo por seguro que la va a terminar. Lo bueno es que el Señor es el alfarero, y esa es la gran ventaja que tenemos. Lo impresionante es que cuando un vaso es restaurado, la unidad de la familia se vuelve un ejército. Oiga eso. La unidad de la familia se vuelve un ejército. La división no tiene cabida. ¿Por qué? Porque se complementa el uno con el otro. Usted y yo que estamos casados sabemos lo difícil que es vivir en pareja. Sabemos lo difícil que es, hermano, si no se complementa la vida del uno con el otro. Es súper difícil. Pero como nos necesitamos, entonces, por ley, hermano querido, espiritual, anhelamos estar con esa persona. Por lo tanto, necesitamos que Dios obre y saque de cautiverio al cónyuge. No solamente al uno, sino al otro, porque de seguro quizás ha de tener el otro también problemas. Pero hay pensamientos que están en cautividad, que incluso fueron heredados por los padres o por los abuelos, y que eso ha hecho, hermano, que ahora nuestra vida esté luchando y peleando por salir, hermano, y liberar esas áreas. Porque como dice aquí, hay pensamientos cautivos, y que cuando está cautivo no tenés lugar porque no puedes salir pues de la prisión. Pero ahora tenemos las llaves. Si eres, por ejemplo, mire, joven, cuando tú liberas esos pensamientos cautivos, te conviertes en un guerrero al servicio del Señor y a la iglesia donde te congregas. ¿Por qué? Porque has liberado aquellas áreas que han afectado y que han venido afectando de generación en generación. Por eso, hermano, pelee la batalla para sacar todo pensamiento cautivo que está haciendo daño a su salud espiritual. Porque recuerde que los pensamientos cautivos hacen daño a la salud espiritual. Incluso a veces cuando te pongas a pensar un poco dentro de la oración con Dios,
Te vas a dar cuenta incluso por qué te enfermas tanto siendo tan joven. ¿Por qué? Pregúntate. ¿No será que hay pensamientos cautivos ahí que hacen y que se produzca enfermedad? Yo, hermano, estoy consciente de que cuando la gente está avanzada de edad y uno está teniendo más años, lógicamente hay descomposiciones que uno hizo en la vida y por lógico a veces el cuerpo le reclama eso, porque el cuerpo está propenso a enfermarse. Pero hay enfermedades que son producidas por los espíritus. No son producidas por, hermano querido, por la naturaleza. La Biblia registra que a una persona estaba poseída por 18, otra por 12. Quiere decir que hay enfermedades que sí son producidas por espíritus, que han llevado el fragmento y han metido en cautiverio a aquella persona. ¿Sí me explico? La salud de ella ha sido prisionada, o de él ha sido llevada a cautiverio, que le pertenece por lo joven que es, porque el poder del joven está en su fuerza. Quiere decir que cuando uno está joven tiene que darle toda la fuerza, es sano, saludable, fuerte, y hermano, corre para aquí, corre para allá, y es una cosa impresionante. Se golpea uno y se vuelve a levantar. Incluso se puede, mire hermano, es increíble el poder, el vigor que se tiene en la juventud. Bueno, aquellos que hemos aprovechado y hemos hecho, hermano, esfuerzos extraordinarios con nuestro cuerpo. Hermano, uno puede contar historias de hasta dónde puede someter su cuerpo uno, hermano. Yo lo he sometido a mi cuerpo tremendamente, porque me ha encantado someterlo innegablemente. No es porque me han obligado a hacerlo, pero yo he sometido mi cuerpo, hermano, a días de camino, por ejemplo, por una montaña, día y noche, y sudando, pero hermano, llegando allá casi muerto. Pero porque he tenido el deseo de experimentar eso, lógicamente no imprudentemente, sino con todos los recaudos que uno debe de llevar, pero uno somete al cuerpo a cosas tremendas. Entonces, cuidemos eso, verifiquemos esos pensamientos cautivos que, hermano, dañan la salud espiritual. Incluso cuando liberas lo cautivo, fluye el perdón en aquellas familias que se han herido. Note que eso es una de las cosas que ha devastado a la familia. Ha devastado, pero mire, a miles de personas. Pero cuando sacan de cautivo, de cautiverio esas heridas y se sana la familia. También, hermanos, se destruye la rivalidad cuando sacas de cautivo las cosas, la rebeldía. Y vuelve, hermano, el amor, la comprensión, la unidad. El enemigo ahí es avergonzado, porque tú has desbaratado, has, hermano, destruido todo aquello que el enemigo tenía en cautiverio, y has llegado y has sacado aquel fragmento y lo has metido otra vez aquel perdón, para poder así de esa manera restaurar. Lo triste es que cuando la falta de perdón, escucha, esto es muy importante, se la lleva a la cautividad, un espíritu toma ese fragmento y lo convierte en una raíz de amargura. La raíz de amargura es un veneno de angustia en el alma, porque la circunstancia dolorosa no se puede cambiar. Entonces es horrible, feo, porque está allí esa angustia. Lo terrible es que la amargura se ha descubierto que es el principal motivo de enfermedades. ¿Por qué? Porque produce odio, produce ira y falta de perdón. La falta de perdón en un 90% se ha descubierto también, incluso médicamente,
La falta de perdón en un 90% produce cáncer, produce insomnio, migrañas, dolores, rebeldía, falta de sujeción. Eso es lo que se ha descubierto, hermano querido, en estos últimos tiempos. Entonces, todo esto sucede porque hay pensamientos en cautiverio y el alma está fragmentada. Y nosotros tenemos que recuperar esa estabilidad, esa prosperidad, como le decía Juan a Gallo, que lo exaltaba hablando de la prosperidad del alma, que es la que necesitamos recuperar para poder pasar los estragos de la vida. Lo impresionante es que, aunque esto ha sucedido siempre, la iglesia del principio conquistó muchas áreas y sacó muchas áreas de cautiverio. Por ejemplo, vemos una iglesia madura, vemos una iglesia unida. Cuando lee el libro de los Hechos, veo una iglesia sana, una iglesia perdonadora, hasta que llegó usted y llegué yo. Pero vemos una iglesia que logró sacar de cautiverio muchas cosas. Vivieron un apogeo con el Espíritu Santo impresionante, que, hermano, nos pertenece a nosotros también, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Quiere decir que nosotros somos bienaventurados, porque de seguro vamos a vivir, o mejor dicho, va a ser más rápido. Entonces, si queremos gozar de una buena salud espiritual, saquemos toda la cautividad. Por eso David decía, y aquí confirma también: saca mi alma de cautividad, saca mi alma de prisión, decía él, para que yo pueda alabarte con libertad, pueda alabarte de otra manera. Mire, en el Salmo capítulo 142 lo dice claro, dice así, pero primero le voy a leer el 11, que no se lo di aquí a mi compañero, pero le quiero leer el 11 y después le leo el 7 del Salmo 143. Dice: por amor a tu nombre, Señor, vivifícame, por tu justicia, saca mi alma de la angustia. Mire, este varón, conforme al corazón de Dios, también le sucedían cosas tremendas. Quiere decir que la angustia en algún momento le llegó. O sea que nadie de nosotros está exento de que llegue angustia. Saca mi alma de angustia. Quiere decir que el alma a veces se mete, o el enemigo se aprovecha. Pero impacta lo que dice el Salmo 142, versículo 7, que está en pantalla, que dice: saca mi alma de la prisión, para que yo te dé gracias, o para que yo dé gracias a tu nombre. Los justos me rodearán, porque tú me colmarás de bendiciones. Ya ahí está hasta confesando la victoria directamente. Pero note usted, esto nos permite decir que aquel que no alaba y adora está en una cautividad. ¿Por qué? Porque también la Biblia dice que todo lo que respire alabe al Señor. Quiere decir que a veces las personas, a menos que tengan, por supuesto, algún problema físico, innegablemente, también hay que comprender eso para no entrar en legalismo, ¿verdad? Porque a veces nos podemos equivocar cuando quizás no vemos a una persona expresiva, en cierta manera. A veces hay incluso hasta enfermedades. Contaba un gran tremendo siervo de Dios, Charles Swindoll, contaba una historia que me impactó a mí. Hace muchos años leí que él estaba dando un seminario en cierta ciudad, y había venido un hombre de una ciudad bien lejos, ¿verdad? Y se sentaba frente a él en la charla, en los seminarios que estaba dando. Pero cuando él se empezaba a predicar, este hombre se dormía. Y pasaron unos días y él le molestó tanto que este hombre, siempre que él empezaba a predicar, se dormía. Y empezó a juzgarlo. Y comentaba con su esposa, dice: mira, este tipo, saber por qué viene, le dice,
solo a dormirse. Siempre que empieza a predicar, wow. Y un día se le acercó y ya medio enojado, el hermano se levantaba, ya llegaba y lo abrazaba. Qué bueno verlo, pastor, que no sé qué, que no sé cuánto. Y digo, pero ¿cómo que me dice qué bueno si usted se duerme? No, le dice, lo que pasa es que tengo una enfermedad que tengo que estar medicado. Y justo me toca la medicación en ese momento, pero yo he venido porque aunque sea para verlo, porque sus predicaciones para mí son tan excelentes y tan tremendas, pero tan solamente ver la presencia y apoyar su ministerio, ya con eso, y dice que ahí le cayó, hermano querido, el Señor le dijo, ¿ves? ¿Por qué andas juzgando algo que no sabes? Y ahí aprendió él a no juzgar, y de verdad debemos de tener cuidado a no hacerlo, porque a veces es muy difícil no juzgar, pero que tengamos cuidado, es mejor. Callamos porque no sabemos las circunstancias a veces de ciertos hermanos que tienen quizás problemas ahí. Pero en otros casos hay cautiverio. Como por ejemplo, para poner un ejemplo de cómo Josué, por ejemplo, descubrió el cautiverio de Cam. Cam, hermano querido, él le dice, mira, hijo mío, alaba al Señor, cuéntame toda la verdad, alábale al Señor. Porque estaban queriendo descubrir de quién se había, de cuál era el pecado que había en Israel, y que el Señor le había reclamado a Josué, que por eso estaba perdiendo la batalla. Y le dijo, mira, llama a algunos de los que tú quieras para que vengan y los confrontes. Y bueno, podemos ver que aquel no pudo alabar al Señor, hermano, porque tenía escondido el lingote de oro y el manto babilónico en su casa. Por eso le dijo el Señor a Josué, no podrás hacer frente. Oiga, a mí me impactó eso. Fui a la escritura porque se me vino el pensamiento y fui a ver a la escritura, especialmente en Josué 7:13, y me impactó esto que dijo el Señor a Josué. Y le dijo el Señor, no podrás hacer frente al enemigo hasta que quites el anatema de en medio de ustedes. ¿Oyó eso? Lo que estaba cautivo, lo que estaba escondido ahí. Hasta que quites eso que está ahí, entonces yo me voy a glorificar. Qué tremendo, ¿no? Entonces quiere decir que hay cosas que están en cautiverio que tenemos que quitarlas para que el Dios del cielo obre en nuestra vida poderosamente. Ahora, Dios sana, y este es otro punto importante, solo corazones quebrantados y humillados y humildes. ¿Por qué le digo esto? Porque en ese estado es más fácil que el Señor nos lleve a los lugares de cautiverio y nos muestre qué es lo que está cautivo para que renunciemos. Solo así te pueden mostrar cuando tú te quebrantas delante del Señor. Cuando tú entras con ese espíritu de humildad ante Él quebrantado. Y ahí empieza Dios a mostrarte en aquel momento de soledad con el Señor, ¿verdad? En aquel momento íntimo con el Señor donde lloras a solas. Ahí es donde el Señor le habla a uno y lo lleva, hermano, y te dice, mira esto y esto y esto y esto. Y ahí es donde uno empieza a ver qué cosas están en cautiverio. Aparte, debemos de hacerlo para dejar a nuestros hijos un legado. Y esa es otra cosa interesante. Debemos ir, hermano, y sacar de cautiverio todas aquellas cosas, porque tarde o temprano tú le vas a dejar un legado a tus hijos, una herencia. Y es bueno que le dejes una herencia de fe, una herencia de victoria. Que cuando te vayas de esta tierra ellos puedan recordar que tú eres un hombre de fe, una mujer de fe, un hombre, una mujer de victoria. Que nunca se dio por vencido a pesar de las luchas, de los problemas, de las dificultades, a pesar de los grandes desiertos en la vida. Necesitamos sacar aquellas cosas de cautiverio, aquellas cosas que nos han dañado. Pero que ahora Dios en las oportunidades que da, te da la oportunidad de restaurarte
fuerte. Quizás la restauración va a ser no tan rápida, sino paulatinamente, pero Dios en su misericordia, en su gracia, en su bondad, a medida que nos humillamos delante de Él, hermano, y nos sometemos en intimidad con Él, y que nadie se dé cuenta quizás lo que a ti te esté pasando, métete con Él ahí, porque la Biblia dice, claramente lo dice, busca al Señor en lo secreto. Métete allá en tu alcoba y Él en el tiempo te recompensará en público. ¿Usted ha leído ese versículo? Ahí búsquelo usted. Ahí métase, hermano. Y va a ver cómo Dios en su misericordia, en su amor, se va a glorificar poderosamente. Hermano, renuncia a dejar un corazón herido. Renuncia a dejar un corazón falto de perdón. Renuncia a dejar un corazón amargado. Renuncie porque eso se va a heredar. Renuncie para que no prepare a su descendencia para la desgracia. Renuncie porque si no va a preparar incluso a la descendencia para la miseria. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros somos hijos del rey, de la realeza, pero tenemos que hacerlo real. Tenemos que hacer real lo que somos, reyes y sacerdotes para Dios. Quiere decir que nos ha dado la autoridad. Note que un rey lo que tiene es autoridad. Y con autoridad da órdenes. Quiere decir, a mí Dios me ha dado la facultad de dar órdenes. A usted, al hacerlo rey y sacerdote, le ha dado la facultad de dar órdenes. Es decir, yo, Señor, quiero sacar de cautiverio esto porque no quiero irme de esta tierra y dejarle una herencia a mis hijos que no les va a ayudar en su futuro ni a los hijos de ellos. Porque yo quiero que los hijos de ellos, nuestros hijos, sean mejores y los hijos de ellos sean mucho más mejores todavía. Entonces el llamado es que ya no dependamos de pensamientos cautivos, sino de pensamientos diseñados por Dios, pensamientos positivos. Por eso, hermano, está en nosotros sacar de cautividad lo que nos ha robado el enemigo. Está en nosotros. No está en nadie más. Recuerde, nuestro libertador bajó a los infiernos y le quitó las llaves de las celdas a las potestades. Pero no hace nada si tú no te apropias de la autoridad delegada que Él te ha dado. Según Lucas 10:19. Toda autoridad ha sido dada sobre todo el poder del enemigo, sobre escorpiones, sobre, hermanos queridos, serpientes. ¿Por qué le digo esto? Porque Él bajó por la enfermedad provocada por el enemigo, que le decía al principio. Él bajó por esa enfermedad. Pero si nosotros no ponemos las manos o no pedimos oración para eso, no pasa nada. Repito, hay enfermedades que son provocadas por espíritus y hay enfermedades que se producen por el cuerpo, que es muy diferente. También el Señor desarticuló a Satanás y a sus demonios, pero si nosotros no damos órdenes para que esos demonios inmundos estén estorbando nuestras vidas, van a seguir haciéndolo. Eso, pero téngalo, pero por seguro. Eso sí, hermano, yo creo que cuando oremos, si usted está entendiendo lo que estoy hablando y cierre sus ojos, el Señor lo va a llevar a lugares de cautiverio para provocar una liberación. Porque así es como Dios lo hace. Te lleva a ese lugar, ¿verdad? Donde tú sabes que hay una cautividad y te libera de eso. De pensamientos, de especulaciones, de cosas que tienes ahí religiosamente incluso. Claro, quizás el enemigo se le va a cruzar en su pensamiento para decirle que es mentira todo eso. Pero no le crea, porque él siempre ha sido un mentiroso. Pero él siempre va a la mente y le dice a las personas, eso es mentira. Incluso habrá personas incrédulas que nunca, hermano querido, se apropian de las cosas que el Señor ha determinado y hasta se burlan.
Pero usted no le crea, porque eso es provocado por Satanás para que usted no crea lo que Dios está diciendo por boca de sus ministros. Ahora, cuando veas un lugar de cautiverio, quizás te van a dar ganas de llorar. Y ese es un punto muy importante. Hazlo, pero va a ser por última vez. ¿Por qué? Porque vas a sacar esa parte de tu alma fragmentada, pero lo vas a hacer ante la presencia del Señor para que sea sanada. Recuerde que el llorar, como le decía en el primer estudio de guerra, debe de ser, hermano querido, debe de ser ante la presencia del Señor, para que esas lágrimas sean tomadas, escritas en el libro, y en algún momento Dios en su misericordia las recuerde y enjugue toda esa lágrima. Porque si no lloras bajo la presencia de Dios, Satanás las va a tomar. Entonces es muy importante eso. También, si tiene culpa que no lo deja dormir o vivir tranquilo, hay personas que no pueden vivir tranquilo, hermano, tienen culpa, tiene ahí, es terrible, y que no te deja vivir tranquilo, sáquela. ¿Por qué? Porque a veces, escucha, esto es muy importante también, aunque Dios ya la perdonó, el perdón ha sido llevado a cautiverio. Dios ya lo perdonó a la persona, pero la culpa, el enemigo se la pone para que esta persona no salga de cautiverio. Dios dice, ya se terminó, ya se acabó todo, listo. Usted no necesita pagar más. Dios dice, tú no necesitas pagar más, yo te perdoné. Tú necesitas golpear tu cuerpo, tú no necesitas hacer un sacrificio de sangre. Ya no necesitas irte de rodillas 40 horas hacia un lugar y rompiendo todo. Ya lo hice yo. Pero como Satanás es astuto, a veces ese perdón que Dios te dio, a través de ti lo saca porque tú no lo has aceptado completamente. Y entonces Él se lo ha llevado en cautiverio. Y te sientes culpable, ves, ay Dios mío, vuelve a que ves angustia terrible, hermano. Cuando tú sabes que has fallado, entonces el enemigo se aprovecha. Y entonces ahí también te hace no fluir adecuadamente. Recuerde, Satanás no debe de tener nada de nosotros. ¿Por qué? Porque ya fuimos comprados por la sangre de Cristo. Él no puede tener nada de nosotros. Y Dios no se lo permite, pero a veces nosotros se lo permitimos. Lo más grande es que las heridas profundas que te hicieron, el Señor las va a usar para sacar de la prisión a los cautivos del dolor. Porque hay personas que han sufrido en gran manera dolores en sus vidas. Pero cuando tú has salido, cuando eso ha sido liberado de cautiverio, eso que a ti te ha pasado, esas heridas profundas, le ayudan a otros para que otros salgan de ahí. El maltrato que te hicieron también puede ser. Hoy va a ser de mucha bendición para muchos heridos y quebrantados del alma. ¿Cuánta gente no fueron maltratadas? Pero eso ahora ya no te afecta, ya no sientes aquella sensación de venganza. Y eso ahora te va a ayudar a ti para que puedas ayudar a otros. Hoy lo vamos a hacer como un acto profético. Un acto profético que el Señor, es como un acto profético, vamos a hacer como que el Señor nos estuviera entregando las llaves de las celdas, para que tú mismo agarres la parte fragmentada y la pases por la sangre de Cristo y haya limpieza total sobre eso. Y la tomes y Señor, aquí está, mira, y la traigas al altar. Quizás algo que afecta. O quizás decir, Señor, muéstrame si hay alguna cautividad en mi vida, muéstramela. Él la va a mostrar a través del Espíritu Santo. Porque Él quiere que tú seas liberado completamente de pensamientos cautivos que el enemigo, hermano, ha tomado como prisionero.
todos somos conscientes que aunque somos cristianos, tenemos problemas. Entonces, liberar los pensamientos cautivos, yo voy a ir terminando, y los fragmentos del alma, es para ayudar a otros a salir de sus cautividades. Para eso es. Porque no, este asunto, hermano, no es para quedarnos en cautiverio toda la vida. No es para que vaya al psicólogo todo el tiempo la persona. Esa es la diferencia de una administración espiritual a una administración natural. Dios nos libera a nosotros para que nosotros nos convertamos en libertadores para otros. Esa es la enorme diferencia que hay. En cambio, aquel que está cautivo y va, hermano, a pedir ayuda a un centro humanista, lo que suele suceder es mantener nada más a aquella persona, ¿verdad? Con pastillas, con medicamentos, para mientras lo tiene sedado. Ahí se duerme, ahí la persona reposa, ahí la persona encuentra alguna paz, algún sosiego. Pero después, cuando pasa eso, tiene que volverse a medicar para poder mantenerse hasta que se vuelve loco. Y hay personas que no pueden vivir. Pero el Cristo de la gloria vino a liberar a los que estaban cautivos, prisioneros. Yo era un prisionero, era una persona que tenía pensamientos cautivos en gran manera en mi vida. Pero a medida que me he ido entregando al Señor, Dios ha hecho en mí su obra. Por eso, aprendamos a orar con violencia, renunciando a toda cautividad. Permitamos hacerlo. Oremos con violencia. A veces necesitamos, hermano, hacerlo de esa manera, porque de los violentos es el reino de los cielos. La violencia es contra el enemigo, para liberar esas áreas cautivas. El punto es, hermano, es arrancarlo de raíz. Arrancar de raíz toda la cautividad para que no vuelva a resurgir. Para que cuando volvamos a ese recuerdo no nos afecte, sino que sea una fuente de experiencia para ayudar a otros. Porque si ese recuerdo nos hace sentir mal, quiere decir que todavía eso no ha sido sanado completamente. Yo necesito, hermano, volver a ponerlo en la sangre de Cristo y decirle: Señor, límpialo, para que yo pueda, oh Dios del cielo, ayudar a otros. Por eso, hermano, hagamos un acto profético, y la palabra que hemos soltado y que vamos a soltar en la oración sea una espada para cortar toda maldición generacional que metieron en cautiverio nuestras almas y las metieron ahí. Y a veces ha sido difícil salir de ahí, pero que en el nombre poderoso de Jesucristo podemos lograrlo. También hagamos una oración de guerra contra toda cautividad, hermano, que nosotros sabemos que está ahí. Por eso es bueno a veces ayunar. Es muy fundamental. Porque eso te permite sensibilizar el espíritu y poder captar mejor lo que el Espíritu Santo quiere que veamos. Usted sabe que cuando uno está en ayuno le sucede eso. Uno está sensible porque la carne está apagada, y a veces hasta ahí sí se te quita hasta el sueño, porque el comer le da sueño a uno. Pero cuando uno esté en ayuno, usted no sé si se ha dado cuenta que le es difícil a uno, porque
el Señor quiere que estés más con Él, platicando, estudiando o hablando. Por eso es muy importante también hacerlo eso. Pero vamos a orar. Quiero que cierre sus ojos, hermano, un momento. Cierre sus ojos. Y si hay áreas que usted sabe que están en cautiverio, ahora el Señor se las va a mostrar. Y ahora van a ser liberados. Pero yo quiero orar primeramente por los que están también viendo estos estudios, porque son estudios de discipulado. Pero también es bueno que la gente lo mire. Y aquellos que quizás están en cautiverio o no entienden por qué las cosas les suceden, es bueno que se arrepientan delante del Señor. Si nunca ha recibido a Cristo, hágalo, porque ahí empieza el proceso de restauración. Ahí es donde empieza a trabajar Dios con uno. Desde ahí Dios empieza a liberar, a veces poco a poco, para que la persona se dé cuenta de que hay un poder tremendo que hay en el arrepentimiento. Si usted quiere recibir a Cristo como su único y personal Salvador, pídale perdón. Repita esta oración: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia. Te pido perdón. Quiero que perdones mis pecados, mis rebeliones. Quiero que entres a mi corazón y hazme una nueva criatura. Quiero vivir para ti. Si usted lo ha hecho, déjeme decirle que en el nombre de Jesús va a salir adelante y Dios se va a empezar a glorificar. Si estás caído también, en el nombre de Jesús, levántate. Si eres un ministro, si eres un discípulo que necesita entrar a otra dimensión también, es bueno que lo hagas para que Dios pueda glorificar. Yo voy a orar nada más para que en el nombre de Jesús Él se glorifique. Padre, vengo delante de tu presencia, orando, Señor, en el nombre de Jesús, por todos aquellos que están ahora en este momento, Señor, oyendo estos mensajes y viéndolos. Discípulos, ministros, hombres de Dios, mujeres de Dios, Señor, que están a tu servicio y que anhelan y que desean ser más excelentes delante de tu presencia. Que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, toda área de cautiverio en medio de ellos, ahora mismo en el nombre de Jesús sea mostrada y liberada para la gloria y la honra de tu nombre. Tu espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús también sea sanada la persona, Señor, para la gloria de tu santo nombre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Amén.